Un joven camarero sumido en deudas recibe una propuesta irresistible: casarse con una misteriosa mujer, una millonaria de 79 años. Pero lo que parecía la solución perfecta a sus problemas pronto se convierte en una pesadilla de la que tal vez nunca escape. La lujosa mansión, que se suponía representaba comodidad y seguridad, guardaba secretos que hicieron que Alejandro se preguntara si había cometido el mayor error de su vida. Empleados que susurraban cuando pasaba, puertas cerradas con llave por todos lados y una presencia constante mirándolo. Su esposa, siempre enigmática, escondía algo en gestos discretos y miradas calculadas. Cuanto más intentaba sentirse parte de esta nueva vida, más se daba cuenta de que estaba entrando en un juego del que no conocía las reglas. A medida que pasaron los meses, detalles que antes eran insignificantes comenzaron a encajar, revelando una oscura verdad. Pequeñas pistas, esparcidas por los rincones más inverosímiles de la mansión, le llevaron a un descubrimiento aterrador. Su matrimonio no fue un acuerdo simple, sino parte de un plan mucho más amplio. Ahora solo quedaba una pregunta: ¿aún tendría tiempo de escapar? Prepárate, porque lo que Alejandro descubrió es algo que nadie podría haber imaginado jamás. La revelación final lo cambiará todo y no querrás perderte ni un solo detalle de esta increíble historia. Alejandro pasó largas horas detrás del mostrador del restaurante, tomando pedidos apresuradamente a medida que se acumulaba la fila. El olor a aceite caliente impregnaba sus ropas y el sonido de los electrodomésticos llenaba la habitación con un ruido constante. Sus días se limitaban a servir hamburguesas y patatas fritas a clientes impacientes, sin tiempo para pensar en nada más que en el siguiente pedido. En el fondo, sabía que este trabajo no era su destino final. Quería más. Soñaba con una vida diferente, pero los billetes amontonados sobre la pequeña mesa de madera de su apartamento le recordaron que soñar era un lujo. La escuela de negocios, a la que intentaba asistir por las noches, parecía cada vez más lejana de la agotadora realidad a la que se enfrentaba a diario. Los cambios de turno fueron otro recordatorio de que su vida estaba atrapada en un ciclo del que no podía escapar. El viaje a casa siempre parecía más largo los días que se quedaba hasta tarde en el trabajo. Su rutina era repetitiva y agotadora, pero lo que más le preocupaba no era el agotamiento físico, sino el peso de las responsabilidades que cargaba. Su padre, debilitado por la edad y los problemas de salud, dependía de él para todo. La pequeña pensión que recibía apenas alcanzaba para cubrir sus medicinas, y Alejandro sabía que sin él, la situación sería aún peor. No había lugar para el fracaso ni tiempo para el arrepentimiento. Necesitaba seguir adelante, incluso si su cuerpo pedía a gritos descanso. Dentro de la casa el ambiente era silencioso, salvo el sonido bajo del televisor que su padre insistía en dejar encendido. Alejandro sintió el peso del tiempo que se acababa, la necesidad de encontrar una solución antes de que la vida los aplastara de una vez por todas. Estaba en su límite. El miedo a no poder mantenerlos era un fantasma que lo perseguía todas las noches, haciendo del sueño un lujo poco común. Lo que no sabía era que pronto surgiría una oportunidad inesperada que le ofrecería una salida, pero a un precio que nunca imaginaría pagar. Una noche, el teléfono vibró sobre la mesa, interrumpiendo el silencio del pequeño apartamento. Alejandro miró la pantalla y frunció el ceño cuando vio un número desconocido. Dudó antes de responder, tratando de imaginar quién podría ser. Al otro lado de la línea, una voz firme y femenina pronunció claramente el nombre de Alejandro. Por su forma de hablar, parecía que lo conocía bien, pero él no reconoció esa voz. Ella no se presentó de inmediato, solo afirmó que conocía su situación financiera y que tenía una propuesta que podría cambiar su vida. Su tono era tranquilo y seguro, como el de alguien acostumbrado a dar órdenes y esperar obediencia. Alejandro intentó interrogarla, pero antes de que pudiera decir algo, ella concertó una cita y colgó, dejando solo una dirección y una hora. El celular permaneció en su mano por unos momentos, como si sostenerlo le ayudaría a comprender mejor lo que acababa de suceder. El café recomendado estaba en una de las zonas más sofisticadas de la ciudad, un lugar que normalmente evitaría, ya que un simple café costaba más que un día completo de trabajo en el restaurante que lo empleaba. El olor a café recién molido se mezclaba con el perfume de gente bien vestida, que hablaba en voz baja, un contraste absurdo con el bullicio de los lugares que frecuentaba. Se sentía fuera de lugar,
un intruso en ese ambiente donde todo parecía funcionar a un ritmo diferente al suyo. Antes de que pudiera cambiar de opinión y alejarse, sus ojos captaron a una mujer sentada en una de las mesas de la esquina. Carmen era una presencia sorprendente. Cabello oscuro recogido impecablemente, un vestido elegante que parecía elegido para resaltar su autoridad y una mirada atenta que transmitía una confianza inquebrantable. Ella no pareció sorprendida de verlo, solo le hizo un gesto sutil para que se sentara. Alejandro tragó saliva antes de acercarse, sintiendo que ese encuentro cambiaría todo, aunque no entendía exactamente cómo. Carmen era una presencia sorprendente. Su rostro no tenía una sola arruga, su piel era perfecta y sus ojos tenían una intensidad fascinante. Su cabello oscuro estaba impecablemente recogido y sus delicadas manos se movían con una elegancia casi sobrenatural. Parecía tener 40 años, tal vez menos, pero la verdad era increíble. Carmen tenía 79 años. Era imposible de creer, pero allí estaba ella, desafiando el tiempo de una manera que Alejandro nunca había visto antes. Ella no pareció sorprendida de verlo, solo le hizo un gesto sutil para que se sentara. Alejandro tragó saliva antes de acercarse, sintiendo que ese encuentro cambiaría todo, aunque no entendía exactamente cómo. Carmen empezó a hablar con una calma aterradora, como si hubiera planeado esta conversación hasta el más mínimo detalle. Explicó que conocía sus dificultades económicas, las deudas acumuladas y la enfermedad de su padre. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda al darse cuenta de que ella sabía más de lo que debería. No podía imaginar cómo alguien como ella podía estar interesada en él, un simple camarero de comida rápida. Entonces llegó la propuesta. Carmen, directa y tajante, le ofreció un matrimonio de conveniencia. A cambio, ella se aseguraría de que todas sus preocupaciones financieras desaparecieran. Tendría estabilidad, seguridad y nunca más tendría que preocuparse por el dinero. No hubo ningún romance involucrado, solo un acuerdo. Alejandro sintió que se le revolvía el estómago. La oferta parecía irreal, algo que solo sucedería en películas o libros, pero allí estaba ella, mirándolo con una expresión que decía que era real. La pregunta que pasaba por su mente era simple: ¿por qué él? Alejandro salió del restaurante con la cabeza martilleando, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. La conversación con Carmen lo dejó inquieto, con la sensación de que lo arrastraban a un juego cuyas reglas desconocía. El aire frío de la noche no fue suficiente para calmarlo mientras caminaba sin rumbo por las calles iluminadas por farolas solitarias. Su nombre resonó en su mente junto con la absurda propuesta que había recibido. ¿Cómo podía interesarse por él una mujer tan poderosa? ¿Qué ganó ella con esto? Más que eso, ¿cómo supiste tanto sobre tu vida? La precisión con la que ella enumeraba sus problemas lo hacía sentir expuesto. Sugería que ella lo había estado observando durante mucho tiempo. La sensación de ser seguido le hizo mirar atrás un par de veces, pero no había nadie. Solo silencio y una duda creciente sobre si aquello era realmente una oferta o una advertencia de que su vida nunca volvería a ser la misma. Ahora solo una pausa para saber de ti. Si una propuesta como esta apareciera en tu vida, ¿la aceptarías sin dudarlo o sospecharías qué hay detrás? Comenta abajo qué harías tú en lugar de Alejandro y qué motivos te llevarían a tomar esta decisión. Continuando con la historia, Alejandro pasó la noche despierto, tratando de encontrarle algo de lógica. La idea de un matrimonio sin amor, sin ningún tipo de implicación emocional, parecía equivocada en todos los sentidos. Pero del otro lado estaban las facturas impagables, los cargos incesantes, y su padre necesitando medicamentos que no podía pagar. Por mucho que intenté encontrar una alternativa, no apareció ninguna solución. Se sentía presionado contra una pared, con solo una opción frente a él, y con la impresión de que se engañaba pensando que podía negarse. Su mente intentó justificar los riesgos, diciéndose a sí mismo que no había nada malo en aceptar algo que pudiera sacarlo de esta vida miserable. Si Carmen solo quería un nombre en papel, ¿por qué negarse? Aún así, una parte de él vaciló, con esa extraña impresión de que algo mucho más grande se escondía detrás de esa propuesta, y aún no podía verlo. Cuando se lo contó a su padre, esperaba escuchar un consejo que lo hiciera rendirse definitivamente, pero se encontró con una mirada cansada y resignada. El hombre escuchó todo en silencio, y finalmente dijo algo que Alejandro nunca hubiera esperado. No había nada de malo en aceptar ayuda, especialmente cuando el destino no te dejaba otra opción. Su padre no lo vio como una oportunidad,
sino como la única salida posible. La idea de ver a su hijo atrapado en un trabajo sin futuro, viviendo de miseria, lo atormentaba más que la idea de un matrimonio sin amor. Alejandro se dio cuenta de que en el fondo su padre ya no creía que hubiera un camino diferente para ellos. Al día siguiente, con la voz quebrada y el pecho lleno de incertidumbre, llamó a Carmen y aceptó. La boda se celebró en un despacho discreto, con la presencia de un abogado y un notario. En unos minutos, la firma en el papel selló su destino, y mientras Carmen sonreía satisfecha, Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo en esa mujer todavía parecía fuera de lugar. La impecable juventud de su rostro parecía esconder algo mucho más viejo y peligroso. El camino que conducía a la mansión se extendía por un largo sendero rodeado de árboles altos, bloqueando parte de la vista del cielo. Alejandro observó a través de la ventanilla del auto cómo la puerta de hierro se abría lentamente, revelando la inmensidad de la propiedad. El lugar era más que una simple casa, era un edificio imponente, con columnas talladas y una fachada de piedra tan bien conservada que parecía como si hubiera sido construida el día anterior. El jardín impecablemente cuidado parecía una escena sacada de otra época, donde cada planta y estatua tenía un propósito calculado. El conductor no dijo una palabra mientras conducía por el camino circular hasta que se detuvo frente a la escalera principal. Alejandro salió del auto sintiendo un extraño frío en el pecho, algo entre asombro e inquietud. Él estaba allí, de pie frente al lugar que ahora llamaría hogar, pero nada en la escena parecía acogedor. Al atravesar las sólidas puertas de madera, un silencio opresivo se apoderó de todo. El interior de la mansión era incluso más lujoso de lo que imaginaba, pero no había nada que se sintiera acogedor. Los largos pasillos, las alfombras impecables, las paredes decoradas con cuadros antiguos, todo parecía congelado en el tiempo, haciendo parecer como si realmente nadie viviera allí. El sonido de tus propios pasos resonaba en el suelo de mármol, aumentando la sensación de que eras un intruso en ese espacio. Los empleados presentes caminaron a toda prisa y apartaron la mirada cuando él pasó. Cuando se cruzaron en su camino, susurraron entre ellos, dejando claro que su presencia era un hecho inesperado. La forma en que evitaron el contacto directo dejó claro que no era bienvenido, y esto solo reforzó su sensación de que había algo que no le estaban diciendo. Carmen apareció en lo alto de las escaleras impecable como siempre. Su mirada era calculada, analizando cada una de sus reacciones sin mostrar nada más que una fría serenidad. Su postura era la misma que cuando se conocieron por primera vez, distante e inquebrantable, como si fuera una pieza más dentro de un plan mayor. Sin sonreír ni mostrar entusiasmo, ella simplemente le hizo un gesto para que se acercara. No hubo palabras de bienvenida ni ningún intento de hacer la situación menos incómoda. Alejandro sintió que la tensión se extendía por todo su cuerpo mientras caminaba hacia adelante, tratando de ignorar la extraña atmósfera que parecía pesar sobre la mansión. No sabía qué le esperaba más allá de esos interminables pasillos, pero una cosa era segura: ese lugar escondía secretos y de alguna manera él era parte de ellos. Alejandro pasaba sus días deambulando por los extensos pasillos de la mansión, inmerso en un silencio casi absoluto. Carmen rara vez estaba presente, y los empleados, incluso cuando estaban presentes, permanecían distantes, actuando como si su existencia fuera solo un detalle dentro de esa rígida rutina. No le permitían salir sin conductor ni sin previo aviso, lo que le hacía sentirse prisionero entre tanto lujo. Los días se prolongaban en un aburrimiento asfixiante, y la única distracción era explorar las habitaciones, tratando de comprender mejor ese espacio gigantesco e inexplorado. Sin embargo, algo pronto llamó su atención. Algunas puertas siempre estaban cerradas con llave y nunca vio a nadie entrar o salir de ellas. Algunas requerían abrir contraseñas, y esto despertaba un malestar que no podía ignorar. La curiosidad empezó a crecer como un peso constante. En momentos en que los pasillos estaban vacíos, Alejandro se acercaba a las puertas, probaba las manijas y pegaba el oído, tratando de captar cualquier sonido. No podía oír nada más que mi propio corazón latiendo fuerte dentro de mi pecho. Algunas habitaciones parecían olvidadas, mientras que otras eran claramente importantes, pero no sabía por qué. Poco a poco se dio cuenta de que cada vez que intentaba acercarse a esas zonas, los empleados aparecían inesperadamente, observándolo en silencio, pareciendo tener el objetivo de hacerle abandonar su curiosidad. ¿Qué escondían?
¿Por qué Carmen necesitaba tantos lugares inaccesibles dentro de su propia casa? Las preguntas se acumulaban y sabía que no podría descansar hasta encontrar al menos una respuesta. Fue en una de estas exploraciones solitarias que Alejandro encontró algo extraño. En una de las galerías de la mansión, entre las innumerables esculturas decorativas, notó que una de ellas parecía fuera de lugar. El mármol estaba frío al tacto, pero cuando pasó la mano por la base, sintió un trozo de papel doblado, cuidadosamente escondido allí. Con el corazón acelerado lo sacó y lo desdobló rápidamente. En el centro del papel amarillento había una secuencia de números y letras escritas apresuradamente a mano. Una contraseña. ¿Pero para qué? Miró a su alrededor y sintió una extraña electricidad en el aire, como si hubiera cruzado una línea invisible que no debería haber cruzado. Sosteniendo la nota con fuerza, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo en esa casa estaba esperando ser descubierto, y él acababa de dar el primer paso para descubrir lo que realmente estaba pasando allí. La nota ya estaba arrugada en su mano cuando Alejandro decidió actuar. La secuencia de números y letras no tenía sentido a primera vista, pero sabía que este tipo de información no se dejaba al azar. Comenzó a vagar por los pasillos de la mansión, observando los detalles más de cerca que antes. Su mirada buscó ahora algo concreto, un panel, un teclado oculto, cualquier cosa que sugiriera un mecanismo de seguridad. Probó la contraseña en algunas puertas con cerraduras electrónicas, pero ninguna se abrió. El desafío fue mayor de lo que esperaba. La mansión era enorme y no tenía idea de dónde podría resultar útil ese código. Aún así, sentía que estaba cerca de algo importante, algo que nadie quería que descubriera. Tomándose su tiempo, comenzó a mapear mentalmente las puertas que tenían sistemas de seguridad. Tomó una pequeña libreta escondida en el bolsillo de su pantalón y garabateó un boceto de la casa, marcando los lugares que ya había probado. Algunas puertas conducían a salas comunes, otras parecían depósitos de objetos olvidados, pero había algunas que seguían siendo un misterio. Avanzó con cautela, evitando llamar la atención. Sabía que si Carmen o cualquier empleado lo sorprendía intentando abrir puertas cerradas, tendría que inventar una excusa convincente. Con cada intento fallido, su determinación creció. Se negó a creer que esa nota hubiera sido dejada allí sin ningún motivo. El tiempo pasó lentamente, y la paciencia fue su única aliada. La última puerta estaba al final de un pasillo que rara vez se usaba. Las ventanas estaban cubiertas con pesadas cortinas y el silencio allí era más profundo que en el resto de la casa. El corazón de Alejandro se aceleró mientras escribía la secuencia en el teclado y escuchaba un leve clic. Giró el picaporte con cautela y la puerta se abrió. La habitación era diferente a las demás. Un despacho personal, lleno de muebles antiguos, y una enorme estantería que cubría toda la pared. Sobre el escritorio, fotografías de una Carmen mucho más joven, junto a un hombre que solo podía ser su difunto marido. Los dos sonreían, se abrazaban y parecían felices. Pero si esa oficina era tan personal, ¿por qué estaba aislada del resto de la casa? ¿Qué había que mantener tan bien protegido? Un escalofrío recorrió su espalda. Acababa de entrar en un espacio donde definitivamente no debería estar. Alejandro abrió uno de los cajones del escritorio y encontró una carpeta de cuero envejecida, llena de documentos amarillentos por el tiempo. Su corazón se hundió cuando vio el nombre de su madre en varias páginas, entrelazado con el de un hombre que ahora estaba claro era el difunto marido de Carmen. Hojeó rápidamente los papeles, sintiendo una presión asfixiante en el pecho. Había cartas, registros bancarios y hasta fotografías que dejaban claro lo sucedido años antes. Tu madre tuvo una aventura con ese hombre. Las palabras escritas a mano estaban llenas de emoción, revelando un romance oculto, lleno de encuentros secretos y promesas que se susurraban en el silencio. Sintió que le temblaban las manos al darse cuenta de que esto no era solo un recuerdo del pasado, era la razón por la que estaba allí. Su matrimonio no había sido una coincidencia y Carmen no le estaba ofreciendo simplemente un trato. Ella lo había elegido a propósito. El peso de la revelación lo dejó sin aliento. Todo tenía sentido ahora. La mirada calculada de Carmen, la forma en que los empleados evitaban mirarlo, la frialdad con la que afrontaba su presencia. Nada de esto era un juego de conveniencia, sino un plan cuidadosamente elaborado. Carmen no quería marido, quería una parte de su venganza personal. Su marido había muerto sin que ella descubriera la traición, pero de alguna manera,
Tras su muerte, la verdad salió a la luz. En lugar de enfrentarse a un hombre que ya no podía pagar por los errores de su pasado, o a la mujer en el centro de ese caso, la madre de Alejandro, encontró otra manera de ajustar cuentas. Alejandro fue el último vínculo entre su madre y ese hombre. El matrimonio no fue una oferta, sino una trampa para vivir bajo el mismo techo, cargando con el peso de un pasado que ni siquiera sabía que existía. Dio un paso atrás, sintiendo que el aire pesado de la oficina lo sofocaba. Las fotos sobre la mesa ahora parecían burlarse de él. Carmen y su marido parecían felices, despreocupados, y en algún lugar de ese pasado existía su madre, escondida entre los secretos de un hombre que no tuvo el valor de elegir entre dos mujeres. Alejandro sintió una oleada de ira y desesperación invadiendo su cuerpo. Fue manipulado desde el primer momento, llevado a ese matrimonio no porque fuera conveniente, sino porque Carmen quería que pagara por algo que ni siquiera experimentó. Un escalofrío recorrió su espalda al imaginar qué más había planeado ella. Estaba atrapado aquí y ahora sabía exactamente por qué, pero la pregunta que rondaba su mente era aún peor. ¿Qué pensaba hacer Carmen todavía con él? Los días dentro de la mansión se convirtieron en una pesada carga para Alejandro tras su descubrimiento. El silencio, antes incómodo, ahora parecía sofocante. Necesitaba actuar con naturalidad, mantener una expresión neutral y fingir que no sabía nada. Pero con cada encuentro con Carmen, sentía que el peso de un juego peligroso se intensificaba. Había comenzado a observarlo más de cerca, evaluando sus gestos, su agenda e incluso sus momentos de distracción. Pequeños detalles que antes habían pasado desapercibidos ahora parecían fríamente calculados. Se dio cuenta de que sus preguntas sobre la casa o sobre el pasado de su marido recibían respuestas cada vez más breves, y su relación con el personal se convirtió en algo que Carmen había claramente planeado. La tensión crecía cada día, haciendo imposible ignorar que ella sospechaba que él sabía más de lo que debería. La sensación de ser observado se convirtió en una certeza. Cada vez que intentaba salir de las zonas comunes, aparecía de la nada un empleado que decía estar arreglando algo o preguntaba si necesitaba algo. Incluso cuando caminaba por los jardines, notaba miradas atentas sobre él, ya fuera desde alguna de las ventanas del piso superior o desde algún rincón discreto de la mansión. Una noche, cuando intentaba salir discretamente a caminar por el jardín, encontró la puerta trasera cerrada, algo que nunca antes había sucedido. Esa no fue una precaución común, fue una advertencia. Alejandro ya no tenía libertad allí, y Carmen quería asegurarse de que él lo supiera. La mera idea de ser monitoreado le hizo sentir una opresión en el pecho. ¿Sabía ya que él había entrado a la oficina? Podría ser que estuviera más cerca del peligro de lo que imaginaba. La única forma de escapar de esa red era reunir pruebas. Comenzó a guardar documentos, tomar fotografías y copiar archivos que encontraba cada vez que podía estar solo. Creó un escondite en el fondo de su armario, donde guardaba todo lo que pudiera incriminar a Carmen si necesitaba defenderse. Cada dato era un dato más para entender qué había realmente detrás de aquel matrimonio. Cuanto más profundizaba, más se daba cuenta de que Carmen estaba años por delante de él. Ella había planeado todo hasta el más mínimo detalle, y él todavía no sabía hasta dónde llegaba este plan. El miedo creció, pero sabía que la única salida era seguir jugando. Solo necesitaba encontrar la mejor manera de cambiar el rumbo antes de que fuera demasiado tarde. Alejandro sabía que no podía esperar más. Con la evidencia organizada y las piezas del rompecabezas comenzando a encajar, sintió que el peso de la verdad se convertía en una carga insoportable. Carmen no solo lo había engañado, sino que había diseñado todo este matrimonio como parte de un plan que él ni siquiera podía comprender del todo. Los documentos, las cartas y cada fotografía reforzaron sus sospechas. No era solo un joven que tuvo la suerte de encontrar una oportunidad inesperada, sino que era el objetivo de una venganza calculada. Pero ¿qué pretendía realmente Carmen? ¿Qué pasaría si simplemente intentara escapar? Estas dudas lo atormentaban, y sabía que no podía arriesgarse a esperar para descubrirlo. La única salida era enfrentarla y revertir el juego antes de que ella diera el siguiente paso. La cena de esa noche fue diferente. Carmen parecía más tranquila, casi satisfecha, como si se acercara el momento que llevaba tanto tiempo esperando. Pero Alejandro no estaba dispuesto a dejarla seguir jugando. Respiró hondo, arrojó los documentos sobre la mesa y dijo, sin dudarlo, que lo sabía todo.
Por primera vez el rostro de Carmen perdió su habitual compostura. Sus ojos se fijaron en las hojas extendidas frente a él y el silencio se apoderó del ambiente. No esperó una reacción. Continuó hablando, diciendo que había hecho copias y dejado todo con un amigo de confianza. Si le sucediera algo, la policía se encargaría de todo. Era un engaño, pero tenía que sonar sincero. No tenía a nadie a quien confiarle esos documentos, pero Carmen no necesitaba saberlo. El aire se volvió pesado. Carmen no dijo nada de inmediato. Simplemente se levantó lentamente, tomó una de las cartas y la miró en silencio. Sus dedos se deslizaron sobre el papel como si absorbieran cada palabra. Alejandro no apartó la mirada, sintiendo que la tensión crecía con cada segundo. Finalmente se dio cuenta de que lo había subestimado. No era solo un niño desesperado que buscaba una salida fácil. Era alguien que ahora entendía la posición en la que se encontraba y ya no tenía miedo. Una sonrisa casi imperceptible apareció en la comisura de los labios de Carmen, pero sus ojos revelaron algo diferente. Por primera vez, no estaba segura de qué hacer. Ese juego que ella había preparado se estaba escapando de su control, y Alejandro estaba más cerca de la libertad de lo que jamás imaginó que llegaría. La mirada de Carmen, antes llena de superioridad, ahora oscilaba entre el dolor, la frustración y la ira contenida. Sintiéndose impotente empezó a hablar pero sin su habitual postura calculadora. Su voz tenía un tono de amargura, como si estuviera derramando años de resentimiento que nunca había dicho en voz alta. Reveló que nunca quiso matar a Alejandro ni dañarlo físicamente, ya que sería un final demasiado rápido. Su venganza siempre estuvo planeada para que fuera lenta y corrosiva. Ella quería que él perdiera poco a poco todo lo que lo hacía quien era, que su fuerza, sus sueños e incluso su identidad fueran borrados, transformándolo en alguien que aceptara su destino sin luchar, de la misma manera que ella misma tuvo que aceptar la vida junto a un hombre que nunca la amó. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Por primera vez vio a Carmen más allá de su frialdad y sus juegos mentales. Su plan no se trataba de sangre o violencia directa, sino de algo mucho peor, una prisión invisible, hecha de manipulación y desesperación. Cuando se le preguntó por qué había elegido este tipo de venganza, la respuesta fue aún más inquietante. Carmen dijo que pasó décadas prisionera de un matrimonio sin amor, sabiendo que su marido nunca le perteneció realmente. Cuando finalmente se enteró de su traición con la madre de Alejandro, ya era demasiado tarde para vengarse de los verdaderos culpables. Entonces, creó un nuevo propósito. Si su marido y su amante le habían destruido la vida, ella le haría lo mismo a su hijo, que era el único vínculo que quedaba de aquella infidelidad. La verdadera venganza no fue contra Alejandro, ya que no era hijo de su marido, sino contra la memoria de su madre y del hombre que la traicionó. Carmen no contaba con que Alejandro no fuera una persona frágil. Él no aceptaría el destino que ella le impuso. Manteniendo su postura firme, jugó sus últimas cartas. Reforzó que ya había reunido pruebas suficientes para incriminarla y también recordó su farol, asegurándose de que un amigo de confianza ya tenía copias de todo. La mirada de Carmen se endureció por un momento, pero esta vez había algo diferente. Por primera vez estaba fuera de control de la situación. Su juego estaba a punto de desmoronarse y ella lo sabía. Sin dudarlo, Alejandro le presentó dos opciones. La primera sería la más devastadora. Entregaría todas las pruebas a la policía, haciendo público el plan que ella había tramado contra él. El escándalo mancharía el nombre de Carmen para siempre y perdería todo lo que tanto había trabajado para construir. Su reputación, su fortuna y cualquier influencia que aún poseyera desaparecerían. Por mucho que intentara recuperarse, nunca volvería a ser vista de la misma manera, reducida a una mujer vengativa que destruyó su propia vida por un rencor del pasado. Por un breve momento, Carmen frunció los labios, evaluando si Alejandro realmente tendría el coraje de llegar tan lejos, pero él no apartó la mirada. Esta vez, se enfrentaba a un oponente que no podía doblarse, pero había una segunda opción. Carmen podría aceptar un trato con Alejandro. Carmen le concedería el divorcio inmediatamente, pagando una compensación económica y permitiéndole marcharse. A cambio, Alejandro mantendría todo en privado, asegurándose de que ella continuara con su fortuna e influencia intactas. No quería venganza, solo su libertad. Con el dinero podría saldar sus deudas, darle a su padre el tratamiento necesario y reiniciar su vida lejos.
Carmen permaneció en silencio, analizando con la mirada a Alejandro, como buscando alguna apertura para recuperar el control, pero él no le dio espacio. El silencio entre ellos se volvió denso, hasta que finalmente ella dejó escapar un profundo suspiro. Sin otra alternativa, Carmen cedió, aceptando el acuerdo sin decir nada más. Al día siguiente, los abogados se presentaron en la casa trayendo los documentos que formalizarían el fin de aquel matrimonio enfermizo. Carmen estaba sentada a la mesa del gran salón, mirando a lo lejos, reflexionando sobre el inevitable desenlace de aquella situación. Firmó los papeles con un movimiento frío y mecánico, sin mostrar emoción, pero su expresión ya no era de victoria, ni de derrota, sino de profundo cansancio. Al ceder y declararle su derrota a Alejandro, también había perdido su propio propósito. Alejandro observaba todo en silencio, esperando el momento en que finalmente sería libre de ese juego. Cuando se firmó el último papel y los abogados recogieron los documentos, se levantó sin mirar atrás. La mansión, que alguna vez pareció una promesa de estabilidad, ahora era solo un mausoleo de rencores y fantasmas del pasado. Sin dudarlo, cruzó la puerta, respirando el aire fresco del exterior, liberándose de una prisión invisible. La mansión que alguna vez simbolizó una promesa de estabilidad, ahora no era más que un recuerdo opresivo que finalmente había dejado atrás. Pero antes de que pudiera continuar, la voz de Carmen resonó detrás de él, fría y llena de algo que sonaba más como un presagio que como una amenaza. Ella dijo que la venganza nunca termina, que el ciclo siempre encuentra una manera de comenzar de nuevo, y que algún día él podría encontrarse exactamente donde ella estaba ahora, consumido por algo que creía haber dejado atrás. Alejandro permaneció quieto por un momento, sintiendo el peso de sus palabras flotando en el aire. No había ira en su tono, solo una certeza casi cruel, como si el destino fuera una rueda que girara sin piedad, devolviendo siempre a alguien al mismo punto. Pero él se negó a creerlo. Sin mirar atrás, siguió caminando, cada paso alejándolo de esa casa, de esa mujer y del avión enfermo en el que casi se pierde. Ya no había cadenas invisibles que lo ataran, estaba libre. De esta manera, Alejandro salió de la mansión, atravesando el mismo imponente portón de hierro por el que entró, pero esta vez sintiendo el peso de las cicatrices invisibles que llevaba detrás, y al mismo tiempo, una nueva claridad emergió dentro de él. Toda su vida había aprovechado cualquier oportunidad que le pareciera una salida, sin cuestionar las intenciones detrás de ella. Ahora vio claramente lo que nunca antes había visto. Su libertad no vendría de que alguien lo salvara, sino de las decisiones que tomaría a partir de ese momento. La amarga experiencia que vivió no fue solo una pesadilla de la que despertaba, sino una lección de hasta dónde podía llegar para encontrar un camino que fuera verdaderamente el suyo. Ya no era un peón en el juego de nadie, ahora comprendió que su independencia dependía únicamente de él. Con el dinero del acuerdo, lo primero que hizo fue deshacerse de todas sus deudas. El peso que llevaba sobre sus hombros durante años desapareció en el momento en que pagó cada uno. El segundo paso fue garantizar que su padre recibiera todo el tratamiento médico necesario, sin tener que contar monedas para pagar pruebas y medicamentos. Por primera vez, su padre recibiría los cuidados que siempre necesitó, sin que Alejandro tuviera que sacrificarse más allá del límite para ello. La vida ya no parecía una lucha constante por la supervivencia. Ahora podía respirar sin miedo al mañana, sin la sensación de estar siempre al borde del colapso, sin tener que aceptar ninguna migaja como si fuera la única oportunidad de cambiar su vida. Esta vez, al mirar hacia adelante, supo que no buscaría atajos. La desesperación ya no sería el motor de sus decisiones. Volvería a la escuela y elegiría su propio camino, no porque estuviera huyendo, sino porque era lo que realmente quería. Su futuro no estaría determinado por promesas vacías o trampas disfrazadas de oportunidades. En ese momento, sintió que tenía control total sobre su vida. El pasado quedó atrás y las lecciones que aprendió lo guiarían a partir de allí. Ya no era ese joven que aceptaba cualquier destino. Ahora era alguien que decidía su propio futuro. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia te ha atrapado de principio a fin. Y créeme, hay muchas otras historias igual de sorprendentes esperándote. Antes de irte, haz clic para que te guste el canal y asegúrate de no perderte ninguna de estas narrativas impactantes. En unos segundos se mostrará en pantalla un vídeo recomendado, trayendo otra historia que no te puedes perder. Poco después estará disponible una colección especial para que sigas explorando tramas llenas de giros,
misterios y superaciones. Elige ahora tu próxima historia y sigue sorprendiéndote. Hasta el próximo video.